¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Nos estamos reencontrando nuevamente por este canal de YouTube. La Iglesia Vida Abundante te da la bienvenida para un tiempo con Dios, un tiempo para meditar en las señales de los últimos tiempos. Queremos estar aprendiendo más de aquello que se nos está enseñando con hechos y en verdad, porque estamos viviendo hechos tan suntuosos en grandeza, en la globalización de lo que está sucediendo, ¿no? Estamos en tiempos de pandemia, donde el mundo entero se ve marcado por las señales de los últimos tiempos, y desde los días antiguos, de los días y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo inquietud por todo esto. Claro que la inquietud de aquellos a quienes me refiero, según nos cuenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, dice que los religiosos de aquellos días, ante la duda que ellos todavía abrigaban en sus pechos, en sus corazones, en cuanto a la deidad, en cuanto a quién era Jesús como Hijo de Dios y Dios mismo, ellos le pidieron a Jesús señales del cielo para creer en eso que ellos todavía no lograban creer, más allá de la infinidad de señales terrenales que había hecho ya Jesús, claro, con tantísimas sanidades, tantos milagros, sí que no cabrían los libros que se escribieran de esos en el mundo, dice aún el apóstol Juan en su Evangelio al final, y eso nos denota esa incredulidad que nosotros no tenemos que tener, pero había en aquellos tiempos, en aquellos que eran nada más que religiosos, pero bueno, es que justamente no estamos llamados a ser religiosos, sino amados seguidores de Jesús, discípulos del Maestro, y en sus pisadas querer estar, porque ellos eran personas que guardaban fachada y que tenían verdadera hipocresía en realidad dentro de sus corazones, porque cuando el Señor ve que ellos vienen con esta asignatura en base a la duda, y bueno, a Él no le gusta, a Dios no le gusta la duda, es imposible agradar a Dios sin fe, dice que Él les llamó hipócritas, ¿no? Porque ellos en realidad guardaban entonces una apariencia como que eran religiosos, pero por adentro en realidad estaban llenos de dudas, de incredulidad, y mucho más, de lo cual nosotros nos tenemos que desprender totalmente y primero creer a total cabalidad que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que dijo ser y el que además demostró ser, ¿no? Porque nadie, además de todas las señales que Él hizo terrenalmente, nadie se puede levantar de entre los muertos al tercer día. Él mismo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego de mí mismo y la vuelvo a tomar. Así que señales en cuanto a la divinidad de la persona de Jesucristo no precisamos. Ahora, que nosotros precisemos ver con claridad las señales de los cielos, las señales que vienen desde el cielo, quiere decir eso, en cuanto a los tiempos finales, claro que sí, que precisamos eso, y por eso nos movemos ahora para otro evangelio, en el Evangelio de Lucas, donde Jesús, no queriendo que ellos ni tampoco nosotros permaneciésemos en la ignorancia, ¿sí?, sino que tengamos la revelación, el conocimiento de las señales de los últimos tiempos, ahí en Lucas, en el capítulo 21, bueno, como en otros muchos pasajes, se nos habla, ¿no?, de estos tiempos, bueno, que ellos los veían así, allí a la distancia, muy distante de ellos, pero ya están aquí. Ya llegaron esos tiempos, nosotros, vos y yo, y todo este mundo circundante a nosotros, somos la generación, la última generación, ¿sí?, antes de que venga el fin. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque la generación que viera las cosas que vos y yo estamos viendo, una de ellas es una señal inequívoca, más que importante, el hecho de que Israel haya vuelto a ser nación, y eso ya data de unos cuantos años atrás, dice que no pasará ciertamente esa generación que somos entonces vos y yo, hasta que todo esto acontezca. Así que ya está aconteciendo. ¿Y qué es lo que primero está aconteciendo? Mirá, en Lucas 21, en el versículo 8, bueno, lo primero que justamente Jesús dijo fue eso, mirá. Es decir, tenemos que mirar de tal manera que veamos, ¿no? Porque a veces miramos y como que no viéramos, no nos damos cuenta, pero bueno, tenemos que mirar. Y además tenemos que mirar lo que sí tenemos que mirar, y en el orden que tenemos que verlo, según el orden divino, el orden que Dios le dio a todo esto a través de la persona de Jesucristo,
y me refiero a las señales, ¿no? Y el orden que le dio el Señor, orden de importancia, ¿sí?, de las señales. La primera de ellas, la más importante, es la señal que habrían de ser estos tiempos de engaños. Y uno dice, ¿será eso? Pero no hay duda que sí, porque hoy como nunca, y créeme que como nunca y como no hace muchos años atrás, se ha multiplicado realmente la oferta, sí, de mensajes, de doctrinas, y aún dentro de lo circunscripto a lo que uno entiende como lo verdadero, como lo que es, o uno entiende o entendía lo que es la Iglesia de Cristo, ¿no? Lo cual nos tiene que ya poner sobre aviso de que, claro, porque si hablamos del engaño y lo vemos solamente allá en la otra esquina, cuando se habla de falsas doctrinas, bueno, aquellas obvias falsas doctrinas donde uno dice, bueno, nada de eso puede estar dentro de las Escrituras y por eso falsa doctrina, lo que se sale de la Escritura, por más que venga con la vehemencia que venga y escrito por quien lo haya querido rubricar o lo que fuera, si no está afín y de acuerdo con la palabra, no pasa este filtro, listo, no pasa tampoco hacia adentro de nuestros corazones, pero la realidad del engaño, como veníamos diciendo también, se viste como ángel de luz, dice la palabra, y eso queda a veces metido dentro de las filas de los supuestos, ¿sí?, hijos y pueblo de Dios, de los cuales vos y yo tenemos que ser, y si no sos, con el solo hecho, pero maravilloso hecho, de que habiendo aceptado, habiendo recibido a Jesús primeramente en tu corazón, dediques y consagres tu vida para Él, y lo sigas en fe, en todas sus enseñanzas, en todo lo que Él ha ordenado, ¿sí?, y seas fiel hasta la muerte, bueno, vas a ser parte entonces de ese pueblo escogido, para que entonces estés dentro también de la cuenta de los que en el sonar de la trompeta final, en estos tiempos finales, cuando todas estas señales se cumplan a totalidad y llegue el día y la hora que nadie sabe, sino el Dios de los cielos, el Padre Celestial en su sola potestad, entonces vos y yo, habiendo recibido a Jesús y teniéndolo verdaderamente y cuidándolo verdaderamente con temor y temblor esta salvación cada día, podamos escuchar esa trompeta final y nos vayamos. Pero además que no hayamos sido engañados, ¿sí? Porque la primera advertencia de las señales de los últimos tiempos es el engaño. Y fíjate que las señales, todas las señales que vamos a estar viendo y que quizás mayormente ya las conoces, son señales de cosas malas, ¿no? Porque en realidad las señales son principio de dolores de lo que va a ser un día la gran tribulación. Cuando venga ese periodo de 7 años que se llama la gran tribulación, que ya la iglesia no va a estar en la tierra, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor en Apocalipsis, yo también te guardaré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Sí, va a venir una grandísima tribulación y estos son pequeños anuncios. Así que esto de la pandemia no es una cosa macro grande, no, es una cosa menor, mínima, comparada con lo terrible lo que se va a venir. Y son cosas malas que, bueno, nos está anunciando lo que va a venir, lo peor de todo, que es la gran tribulación, cosas malas de las cuales tenemos que ser librados, ¿no? La primera señal, ya dijimos, el engaño. ¿Sabés que para no ser engañados no hay mejor antídoto que la verdad? Conociendo la verdad, seremos libres. Y seremos libres del autoengaño, seremos libres del engaño externo, seremos libres del espíritu de error y tenemos que ser entonces como en los tiempos primeros, cuando arrancaba recién la iglesia, la historia de la iglesia, nos cuenta el libro de los Hechos, que hubo gente que sobresalió. La gente, dice de Berea, Hechos 17, versículo 11, que dice que ellos eran más ilustres que los demás. Los demás, está bien, escuchaban el mensaje con atención, pero hacían el examen que tenían que hacer, capaz que no, pero los de Berea sí, porque dice que ellos eran más nobles. ¿Por qué? Porque recibían la palabra, eso está bueno, y lo hacemos vos y yo, pero alcanza solo con recibir la palabra. Es importante abrir el pecho, el corazón y dejar que eso se meta hasta nuestras entrañas, pero cuando no viene de primera mano, ¿no? Cuando vos no sos el que estás leyendo en ese momento la Biblia, y yo,
y decía el apóstol Pablo, a un ángel del cielo, ¿sí? Os anunciar otro evangelio, seamos malditos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Escuchaban, recibían la palabra con toda solicitud, con toda atención, ¿sí? Prestando toda la atención y toda la actitud de vida. Y dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así como se las enseñan. O sea, no hay mejor antídoto para la mentira que la verdad. Cuando uno conoce la verdad, ¿qué te van a engañar? Pueden venir con lo que quieran, pero si vos conocés la Biblia, entonces vos vas a pasar por el filtro fino de las Escrituras y vas a decir, esto sí, pero esto otro no. Ah, pero lo dijo fulano. Ah, no importa quién lo dijo. Ah, pero tiene terrible reputación, tiene terrible iglesia, o terrible ministerio, terrible esto o aquello. Mirá, aunque un ángel de luz, aún yo, decía el apóstol Pablo, si te anuncio otro evangelio, seamos malditos. ¿Por qué malditos? Porque para el Señor es terrible que uno de sus pequeñitos, vos, yo y todos los que hemos creído, seamos engañados. Y a lo largo de la historia nuestra, por ejemplo, en mi historia, he tenido que espadear para la derecha y para la izquierda permanentemente, muchísimas veces, y a veces en momentos con mucho más ahínco que en otros, porque venían instancias donde como que peleaba, ¿no? Queriendo ingresar en uno errores y doctrinas diversas y bueno, gracias a Dios que uno fue librado, ¿no? Pero gracias a Dios que uno es librado por la palabra. Uno tiene que conocer la palabra y por eso es importante que nos guardemos en estos tiempos del engaño y para eso tenemos que guardarnos nosotros de nosotros mismos también. Porque estos, serían tiempos, 2 Timoteo, capítulo 4, y versículos 3 y 4, vendría tiempo, que es este, ¿no? Donde esto es lo que va a pasar en esta generación. Va a haber gente que dice no va a sufrir la sana doctrina, se van a amontonar, dice, maestros, gente que va a pretender y a querer enseñar, pero dice conforme a sus concupiscencias. Y dice, aún se van a volver las fábulas, y eso que quiere decir son relatos con intención didáctica, de enseñanza, que frecuentemente terminan con conclusiones, se van a volver a fábulas, a cuentos, a historias, de acá, de allá, de más allá, en un tiempo entonces donde todo parece que va a favorecer eso de poder llegar a ser nosotros también engañados. Dice que si estos días no fuesen acortados, aún los escogidos serían engañados, pero también no solo de palabra viene y puede venir el engaño, sino también de hechos. Porque dice que también harían señales y prodigios. O sea que ni siquiera de eso te tenés que dejarte guiar. Por lo único que tenés que dejarte guiar, que te va a librar del error y de la mentira, es por la verdad. Y la palabra de Dios es verdad. El cielo y la tierra va a pasar, pero esta es la palabra que va a permanecer para siempre. No hay una nueva orden, no hay un cambio doctrinal, no hay una última y nueva revelación. Acá está todo revelado, acá está todo cesado, alfa y omega, principio y fin, el que le añada, se le van a añadir las plagas que están escritas en este libro, el que le quite, va a ser quitado su parte en el libro de la vida. En fin, señores, cuidado con el engaño, cuidándonos de nosotros mismos también. Primera señal, muy importante, sumamente importante, y que no hay que pasar con descuido en estas cosas. No hay que hurgar por cualquier lado, no hay que escuchar cualquier cosa, no hay que decirle amén a cualquier cosa, hay que hacer como los de Berea. Hay que ser más ilustres, más nobles, hay que escudriñar a ver si tal o cual cosa que se nos dice y que se nos dijo, sí, a ver, hay que escudriñar cada día con solicitud, a ver si está eso en las Escrituras, si no, fuera, out de nosotros, ¿no? Segunda señal, guerras. Bueno, eso es algo que nosotros la tenemos como señal hace tiempísimo, ¿no? Si uno mira en las estadísticas, en las gráficas de los conflictos bélicos entre naciones, ese vector, esa línea de esa gráfica, wow, sube mucho, pero tanto así como casi, estuve investigando, como también la línea de la gráfica, por ejemplo, de los terremotos, que se va a hablar un poquito más adelante, pero el aumento que ha habido es impresionante. Pero como también
señal de esa señal que nosotros no la veíamos tan así, guau, alarmante, como ahora sí una pandemia, porque nos tocó. Como nosotros, gracias a Dios, vivimos medianamente tranqui por acá, en esta parte del mundo, no le damos tanta importancia que, sí, wow, mirá el informativo, pa, qué cosa, ¿no? Y no pasa de ahí, ¿sí? En cuanto a nosotros, pero hay no solo guerras, dice, también rumores de guerras. También habla de que, como parte de las señales del fin de los tiempos, habla de sediciones. ¿Sabes lo que es una sedición? Es el levantamiento, ¿no?, individual o conjunto contra la figura de la autoridad, la subestimación de la autoridad. ¿No es acaso algo que está pasando y viene pasando y ha pasado? Sí, que habrá pasado aún en nuestro país. Es que han entrado ideologías, ¿sí?, donde eso justamente se ha menoscabado, la figura de autoridad aún paterna. Las familias caen en caos y en desórdenes porque se trastoca todo, así también en las sociedades, el orden público. Cualquier cosa está sucediendo y son realmente situaciones previas y avisadas que esto, en la gran tribulación, esto se va a fomentar, se va a multiplicar, va a ser un caos generalizado y espantoso. Hay de los moradores de la tierra en ese momento, así que más vale que despertemos y, como dice acá, miremos con atención las cosas, no sea que nos encuentre ese día que está cada vez más cerca, el día final, y antes del final, el rapto de la iglesia, que nos encuentre no preparados. Tenemos que estar preparados y por eso viene esto y esta insistencia, y más allá de los estudios de Apocalipsis, ahora el pastor se pone con esto, el pastor o no, o es el Espíritu Santo en realidad, que es el que nos guía, a quien oramos y nos pone tal o cual palabra en nuestro corazón. Entonces, como veníamos diciendo, también los terremotos en aumento. Eso googlealo vos mismo y vas a ver los vectores de esas gráficas estos últimos años y décadas. Impresionante. ¿Sí? Ahí duda el que quiere dudar, ¿no? Como los fariseos incrédulos no queremos dudar de la verdad implícita aún de los hechos, de las señales de los tiempos, que ellos no eran capaces de discernir y por eso se ganaron el calificativo hipócritas, ¿no? Así que yo quiero librarme de ahí, de ese calificativo de Dios mismo y decir, bueno, quiero ser un sensato, no quiero ser un hipócrita y ver las cosas que se ven y no negarlas como un necio. Así que terremotos, ¿qué más señales dice que habrían? Hambres y pestilencias. Bueno, ahí sí, ¿no? Ahí ya estamos, sí, viéndolo tan de cerca que no le cabe ninguna duda a esta parte del mundo, aunque no nos toquen tantas cosas como en otras partes del mundo sí tocan, ¿no? Las hambres, por ejemplo. A mí me sorprende, ¿no?, muchísimo ese vacío, diríamos, de importancia, de seguimiento, de atención a lo que es el hambre en la tierra, ¿no? A la gente que muere, impresionante la cantidad, el número de gente, de niños que mueren por hambre y lo poco que se está haciendo, lo poco que se menciona eso, si habrá cosas para cambiar, ¿no? Pero también dice que vendrían, y esto es parte también de los tiempos finales, vendrían persecuciones. Persecuciones es que te la den, no solamente que te persigan con un fusil, ponele, o te cuelguen, o te hagan como lo que hicieron en otro tiempo, que hasta hervían los creyentes en aceite, los prendían en hogueras, etcétera, etcétera. Persecución es también eso cuando te ladean, cuando dejas de ser de estima, cuando sos subestimado y padeces. Esto se padece. Esto es también lo que dice aquí también donde estamos en Lucas 21, el versículo 12, persecución. Sí, la persecución aún interfamiliar, ¿no? Porque un poquito más adelante el versículo 16 añade, dice, ¿no? Esto aún sucedería, parafraseándolo, a la misma familia, porque dice que los creyentes aún serían perseguidos, serían entregados por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes, por sus amigos, y acaso eso no sucede. A veces no quedás como en un rincón lleno de tristeza porque te tiraron para ese rincón como que fueras un estropajo y como sin valor desde que te volviste loco con esa locura, desde que estás en el Evangelio. Bueno, te tildan de lo que quieran tildarte y eso es también
una cosa mala, una señal, un sufrimiento. Imagínate cómo va a ser en la gran tribulación, la persecución entonces. Pero conclusión maravillosa, ¿no? Versículo 11, versículo 13, hablando de todo esto, el Señor contextualizando todo esto, el Señor dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Claro, todo lo que está pasando, decime si no es ocasión, sí que lo está haciendo, para dar testimonio. Fase 2 la llamamos nosotros la iglesia, ¿no? Fase 2 que es evangelizar, hablar al vecino, haber hecho esa lista de oración, es todo lo que estamos haciendo y mirad todo lo que estamos como ministerio y como ministros haciendo también en esto de que, claro, es la oportunidad. Esto será, Jesús lo decía como todo, ¿no? Con anterioridad, con infinitas sabidurías, os será para ocasión, para dar testimonio. Pero propone, dijo el Señor en tu corazón, en este momento de ocasión, para invitar a otros a conocer tanto amor, tanta ternura, tan cambio sustancial, verdadero, de existencia, identidad, y cuál sanidad del alma, el corazón, las memorias y más todo lo demás, y lo más importante que es salvación y vida eterna. Sí, cuando llegue el momento de compartir todo esto tan lindo, dice que el Señor aconsejó, propongan en sus corazones no pensar antes, ¿sí? Cuando llegue el momento, hablando él sobre todo ahí de la persecución, pero es un momento que aún en la persecución, cuando fuésemos y fuesen llevados ante tribunales, sí sería ocasión entonces para dar testimonio, no para llorar, no para quejarse, no para abandonar la fe, no. Es un momento oportuno todo este momento doloroso, de dificultad y que nos anuncia lo que esperamos, lo que queremos que se cumpla, lo que nos hace levantar la cabeza y no bajarla y erguir nuestra frente porque nuestra salvación está cerca. En ese momento que es no nos preocupemos tanto por cómo ni qué vamos a decir o a responder, porque dice el Espíritu Santo mismo hablará por sus bocas. Y él mismo dice, Jesús, porque Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso de Lucas dice, porque yo, dice el Señor Jesús, os daré palabra y sabiduría. Una ocasión para hablar de las señales de los últimos tiempos es esta ocasión, para refrescar la memoria, para anunciarla a otros, para que no seamos engañados, para retrotraernos de cualquier cosa que anda por ahí y decirle amén a cualquier cosa, para meternos más en las Escrituras más que antes, más que nunca, meternos a leer y a escudriñar las Escrituras porque ellas son las que nos dan testimonio de la verdad, ellas son la verdad. Jesús es la verdad revelada, el Espíritu Santo viene sobre las rodillas, ¿no? Cuando uno está buscando de Él, de la presencia de Dios, todo esto te pone a refugio, te salvaguarda de un tiempo donde muchos, aún dice en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, muchos van a apostatar, muchos van a ser engañados, muchos van a ir detrás de doctrinas de error. Sí, dice que aún hay espíritus inmundos, ¿no? Creando doctrinas, sí, con apariencia, ya te dije, de luz, pero van a negar la eficacia de la justicia de Dios. Y todo eso lo estamos aprendiendo también en los estudios de Apocalipsis. Pero ¿qué es? Además, esto es un momento, aparte de decir, bueno, erguíos, levantar vuestra cabeza, ya viene el final. Bueno, es la oportunidad. Jesús lo dijo, esta os será por ocasión para dar testimonio. También contá tu testimonio, contá lo que Jesús ha hecho con tu vida, no lo que hizo ya, no sé en qué data, de qué historia o prehistoria, lo que está haciendo en tu vida, porque ese es el verdadero cristianismo. Hoy tengo a Jesús como ayer y más todavía. Tengo hoy más experiencias que nunca. No sé si eso es lo que te está pasando, es lo que te tiene que pasar, lo que quiere Él que te pase a vos también, y que tengas una experiencia maravillosa, creciente, y puedas hablar desde adentro, no desde el costado, de prestado de alguien, sino de adentro tuyo, de tu propia experiencia. ¿Sí? Que este es un tiempo para dar testimonio, para hablar y para no callar, para completar, ¿sí? el número, como dijo el apóstol Juan, que vio el número de los redimidos. Y bueno, ojalá que ahí estemos vos, yo, pero toda nuestra lista de oración y todos los que tenemos que
están alcanzando más allá de lo que nosotros podamos concebir, ¿sí? A quienes vamos a estarle terminando, llegándole, nos va a sorprender Dios, porque es un tiempo de ocasión oportuna para predicar este maravilloso evangelio. Bueno, mis amados, un gustazo enorme. Hoy estamos como de culto, ¿no? Es que esto se me ha transformado en algo que por el momento no le encuentro forma, en el sentido de que estamos, sí, como recién decía, en una supuesta reunión, de repente estamos en estudios, a la vez nos sentimos donde Dios nos está poniendo con más fuerza todavía que antes, que es en las plataformas, en los medios de comunicación, también a través de las redes, a través de YouTube y todo eso. Entonces se multiplica, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer y el posicionamiento que tenemos que asumir, cosa que, bueno, es para vos también. En esa manera versátil de ser, tenemos que dejarnos llevar, sí, hacia quienes Dios nos quiere hacer llegar en un tiempo donde se aumenta todo lo que hace a esto oportuno, ¿no? Como recién lo veíamos en la palabra, qué bueno que es Dios. A mí me sorprende tremendamente cómo Él está hilando, ¿no? Palabras, mensajes, y nos va llevando de acá y más allá, pero siempre termina como un embudo en un mismo caudal donde su amor nos habla, tiernamente nos ministra, nos edifica, nos enriquece, nos fortalece, nos prepara, nos asegura en Él, en el Maestro, pero también nos envía, ¿no? Como diciendo lo que está diciendo, ¿no? Nunca tan vigente esto, ¿sí? Esto que el Señor dijo, os será por ocasión para dar testimonio todo lo que estamos nosotros hoy viviendo. Y vaya que sí, nos sentimos ventajosamente bendecidos, ¿no? Hay algo que esto nos ha sido de un gran impulso, ¿no? Estamos realmente notando que no es lo de antes de la pandemia, es mucho mejor. Claro que deseamos volver a reunirnos, ¿no? Dios sabrá cuándo, capaz que nos falta mucho, o capaz que un poquito más de eso, Dios sabe. Pero entre tanto esto dure, esto va a seguir. Y después que nos volvamos a encontrar en un lugar donde presencialmente nos podamos volver a encontrar y a reunir y juntos alabar a Dios, eso que tanto bien y tanta falta nos hace, que todo esto continúe, porque las señales no se terminan cuando se termine la cuarentena. Las señales ya empezaron antes y las señales continúan y quién sabe qué pueda venir, ¿no? Yo me quedo mirando esa lista y muchas veces digo, ¿con qué podemos llegar a amanecer el día de mañana o atardecer este día? No sabemos lo que pueda pasar. Así que tenemos que estar preparados. Eso, primera cosa. Tenemos que estar aprovechando el tiempo. Segunda cosa, ¿no? Aprendiendo a aprovecharlo para nosotros mismos, pero también para todos los demás, porque cada día que pasa es un día que no vuelve. Y las oportunidades se van y no regresan. Y tenemos que realmente ser sabios y ganar almas. ¿Sí? Más allá de todo, lo más importante es que el reino de los cielos se engrose de multitudes, se llene, se multipliquen las arcas del cielo, ¿no? En lo que es lo más importante, almas salvadas, porque de verdad lo demás no va a quedar nada en nuestras manos, todo va a quedar en lo que es, en nada, y lo único que es perpetuo y eterno son las almas. Así que vos y yo nos tenemos que cuidar y mirar, como decía la palabra, en el espejo de la palabra, siempre mirándonos y también mirando esto que tienen que ser, y si dejaron de ser, tienen que volver a ser tus prioridades y las mías, y la gran comisión de ir y predicar este evangelio. No temo cansarte, ¿no? Porque esto viene como un impulso, viene como una confirmación tras otra y otra y otra, y seguirán otras confirmaciones a esta de lo que hoy Dios nos sigue hablando. Una oportunidad para que además todo esto lo estemos compartiendo. Este es un trabajo que entre todos lo estamos haciendo. Ustedes están orando por nosotros como iglesia, nosotros oramos también por ustedes, y junto y conjuntamente vamos como un batallón de Dios, pero todo este material está doblemente pensado, como decíamos de un principio, ¿sí? Un poco como iglesia, como congregación, que plataformas, que gente nueva, que gente que quizás pueda estar husmeando las redes y se encuentre con algo, que tenemos que hacerlo apetecible y accesible, ¿no? Y por eso decimos en algunos casos, quizás no tanto en este, o quizás que sí, hemos dicho, bueno, esta palabra o esta prédica, hemos dicho, es de alto contenido evangelístico,
dale que vaya para tus contactos, ¿no? Dale, no sé cómo se dice, compartirlo. Bueno, yo soy en esto lo que somos, ¿no? Están, dicen los psicólogos, ¿no? En tema de redes, están los autóctonos, los jóvenes, los que han nacido con esto, y están los extranjeros, ¿no? Los que veníamos sin esto y ingresamos a un tiempo donde todo esto, un poquito, ustedes entenderán, tenemos que irnos ambientando y acomodando el cuerpo un poquito. Le damos gracias a Dios por los hijos, ¿no? Que nos están ayudando en toda esta historia. Pero bueno, como hijos todos de Dios que somos, ¿no? Dios el Padre nos está ayudando. Así que ya casi nos estamos despidiendo, no sin antes recordarles, ¿no? Que es momento siempre de ser agradecidos también con el dar a Dios. Nos damos y le damos a Dios lo que Él nos dio primero, para que Dios te siga bendiciendo, para que Dios te prospere, para que no te alcance la crisis o la alarma, sí, o lo que pueda venir después de todo esto, de esta pandemia, con todo el trastoque económico y financiero y laboral que hay, y que pueda llegar a venir después y se aumente mucho más todavía, pero vos y yo guardados en Dios a través de esta nuestra justicia, ¿eh? Porque esto es hacer lo justo, lo que Dios establece, y Él mismo como justo se autodefine en este mismo sentido de dar, y nos llama a nosotros también ser dadores como Él. Y hablando de Él, dice que su justicia en lo que es dar, su justicia permanece para siempre. Él da pan al que come, semilla al que siembra. Y bueno, nosotros tenemos que ser como Él, justos. En el momento de dar también es una injusticia no dar. En el momento de ofrendar y de serle fiel a Dios con todos los diezmos, con todo el diezmo, es una injusticia para los ojos de Dios. Pero cuando en esto cumplimos con el corazón de Dios, y luego la sorpresa, luego la recompensa, luego la aprobación, vista en privado, pero mostrada en público también. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. Acordate, contenido alto evangelístico también de este material. Dale compartir y bueno, hacete parte del trabajo haciendo también tu parte, porque acordate, no te preocupes ni cómo ni qué vas a decir, porque Jesús mismo va a hablar por tu boca. Que Dios te bendiga y nos vemos en cualquier ocasión. Chau, chau.